Hola, un placer y un honor poder dar esta disertación para la Diplomatura de Cannabis Medicinal de la Asociación Médica Argentina. Muchas gracias a la doctora Gisela Medrano y a todo su equipo en este cuarto año de nuestra diplomatura. Y por supuesto, a ustedes también por estar presentes. Bueno, la medicina está entrando en una etapa donde comenzamos a pensar menos en moléculas aisladas y más en regulación de redes biológicas. Muchas enfermedades y especialmente el dolor crónico no son fenómenos lineales, sino estados emergentes de sistemas complejos. Cuando observamos la farmacología del CBG o cannabigerol, vemos que no actúa sobre un único blanco, sino sobre múltiples nodos regulatorios. Por eso, más que un analgésico clásico, podría entenderse como un modulador biológico. Y es en ese sentido que hablamos de regulación en la era de la medicina de los sistemas. La medicina del siglo XXI se caracteriza por una nueva etapa entonces en el pensamiento científico. El mapa del funcionamiento de la biología y del cerebro, nuestra manera de cartografiarlo, cambió. Ya no dibujamos moléculas aisladas, ni armamos una medicina lineal. Es que en biología nada funciona de manera aislada. La neurona, la inflamación, el sistema inmune, los neurotransmisores no actúan por separado, funciona como una red. En la medicina lineal tenemos el estímulo, el receptor y el efecto. Pero el dolor, la inflamación y las enfermedades son el resultado de múltiples redes o sistemas interactuando al mismo tiempo. Y un sistema es un conjunto de elementos que interactúan y generan un comportamiento global. Regular una parte del sistema cambia el todo. ¿Y dónde actuamos para regular? En los nodos de red, que son cada punto de la red donde ocurre regulación. Cada lugar donde algo puede modificarse, eso es un nodo. Un nodo puede ser un receptor, un canal iónico, una vía inflamatoria, un circuito neuronal, un gen. Y es en definitiva un punto donde el sistema puede cambiar su comportamiento. Y para hacer incrementar la complejidad del mapa, les cuento que muchas moléculas, fármacos o medicamentos son moléculas multimodales, o sea que actúan en varios nodos, estimulando, inhibiendo, modulando, e incluso con efectos diferentes a distintas concentraciones. ¿Y cuál es el lugar del CBG en todo esto? Cuando observamos la farmacología del CBG, vemos que no actúa sobre un único blanco, sino sobre múltiples nodos regulatorios. Por eso podría entenderse como un modulador biológico en la era de la medicina de los sistemas. Imagínense que cuando hablamos de sistemas biológicos es como tener adelante una orquesta. No sirve apagar un instrumento. Hay que afinar cómo interactúan todos. El CBG se inscribe dentro de esta transición conceptual. Quizás el próximo salto de la farmacología no consista en desarrollar moléculas más potentes, sino en comprender cómo regular sistemas biológicos complejos, cómo desarrollar moléculas más inteligentes. Y la verdad que durante décadas buscamos analgésicos cada vez más potentes. Sin embargo, el dolor crónico sigue siendo uno de los grandes fracasos terapéuticos de la medicina moderna. Tal vez la pregunta correcta nunca fue cómo bloquear el dolor, sino cómo regular el sistema nervioso que la produce. El dolor crónico es un estado del sistema nervioso. No es solo un síntoma, es plasticidad maladaptativa, sensibilización central, aprendizaje del dolor.
Y hoy sabemos que el dolor crónico no es simplemente una señal que persiste, es un sistema que cambió. El cerebro aprende a sentir dolor, la médula aprende a sentir dolor, las redes neuronales aprenden a sentir dolor y lo que el sistema nervioso aprende también podría desaprenderse. Hay un cambio de paradigma de la farmacología lineal a la biología de redes. La farmacología clásica fue extraordinaria, pero estaba pensada para problemas lineales. Vean la columna ayer. Bloquear un receptor, inhibir un neurotransmisor, apagar un síntoma. Y vean ahora la columna hoy. Modular circuitos, regular estabilidad, intervenir sistemas complejos. El dolor crónico no es lineal, es una propiedad emergente de redes complejas. Y entonces, ¿por qué el CBG o cannabigerol? En este contexto empieza a llamar la atención una molécula durante años considerada menor, un cannabinoide menor, el cannabigerol o CBG. Eh, no es interesante por el origen, es interesante por su complejidad biológica. Solamente para ubicarnos, la planta de cannabis tiene 140 cannabinoides, además de terpenos y flavonoides. Suman 540 moléculas diferentes. El CBG es una de todas esas moléculas. En la planta, los cannabinoides están en la forma ácida, el ácido cannabigerólico o CBGA. Lo podemos fácilmente decarboxilar y convertirlo en su forma neutra o CBG, así como convertimos el CBDA o ácido cannabidiólico en CBD o cannabidiol. Eh, entonces, CBG como modulador del tono neurobiológico. Cuando uno observa su farmacología, aparece algo poco habitual. Miren la diapositiva. No estamos frente a una molécula de un solo blanco. Estamos frente a un modulador del tono neurobiológico. Entonces, esto es biología de sistemas aplicada a la terapéutica. Vean los receptores donde actúa. CB1, CB2, alfa 2 adrenérgico, señalización serotoninérgica. Los receptores gamma activados por proliferadores de peroxisomas que son difíciles de pronunciar, ¿no? Uno se queda con el PPAR gamma. Bueno, es eso. Receptor gamma activado por proliferadores de los peroxisomas. Bueno, a ver. Estos receptores de nombre tan difíciles son conocidos por ser blanco de las tialinedionas, ¿sí? Rositaglizona, progrisazona, modular inflamación crónica, regular el metabolismo glucídico y lipídico, participar en regulación de microglía. El CB1-CB2 modula la liberación de neurotransmisores. El CB2 modula la respuesta inflamatoria inmune. ¿Cuál es la traducción fisiológica? El CB1 va al control de la excitabilidad neuronal. El CB2, control de la neuroinflamación y microglía. O sea, hay un equilibrio entre excitación e inflamación. No es bloqueo, es ajuste fino. El alfa 2 adrenérgico, ese receptor, es el freno presináptico del sistema noradrenérgico. La función real es reducir la liberación de noradrenalina, disminuir la hiperalerta, disminuir el dolor neuropático, modular el tono simpático y básicamente lo que hacen es bajar el ruido de fondo del sistema. Los canales TRP son importantísimos para el dolor. Los canales TRP son sensores periféricos y centrales del dolor. El TRPV1 tiene que ver con el calor y la inflamación. El TRPA1 con los estímulos irritativos y el TRPM8 con el frío. Función: modulación de la hiperalgesia y alodinia. Se conecta con la sensibilización central. ¿Qué es la alodinia? Si yo recibo un estímulo táctil, tacto, suave,
y eso lo interpreto como dolor, tengo alodinia y es un signo de patología del sistema nervioso periférico o central, pero una alteración de las vías del dolor. Y quiere decir que estoy sufriendo un dolor neuropático. Vamos a la señalización serotoninérgica. Interacciona con la señalización serotoninérgica. Es clave en la modulación descendente del dolor. O sea, modula el estado de ánimo, modula vías inhibidoras descendentes, influye en la ansiedad y el dolor central. Y esto explica su perfil ansiolítico no sedante. La función la función central de los receptores, ¿sí? El receptor gamma activado por los proliferadores de los peroxisomas, hay que entender que son reguladores nucleares de la expresión génica. O sea, la función real es modular la inflamación crónica, regular el metabolismo celular, influir en la activación de la glía. Y si bien tiene un efecto antiinflamatorio más lento, es profundo, es importante y es estructural. Entonces, el CBG no es un agonista clásico, es un modulador del tono, ajusta la excitabilidad, la inflamación y la señalización. Y esto es biología de sistemas aplicada a la terapéutica. Entonces, a ver, vamos. Veamos en qué cambia en el sistema cuando el CBG interactúa con cada uno. Ahora le toca al CB1. ¿Dónde está? En la corteza, en ganglios basales, en médula espinal, en las terminales presinápticas. ¿Qué hace fisiológicamente? Modula la liberación del glutamato, modula la liberación del GABA, ajusta la excitabilidad neuronal, es decir, no bloquea el dolor, ajusta la intensidad de la señal. El CB1 es un regulador del volumen sináptico. El CB2 está en la microglía, en el sistema inmune, en el tejido periférico inflamado, que modula la activación de la microglía, que forma parte de la glía, de las células que sostienen a las neuronas. Reduce la inflamación de citocinas proinflamatorias, disminuye la neuroinflamación persistente. ¿Cuál es la traducción clínica? Actúa sobre el componente inflamatorio del dolor crónico. El CB2 regula el estado inflamatorio del sistema. ¿Qué podemos decir del alfa-2 adrenérgico? Es el receptor presináptico inhibitorio del sistema noradrenérgico, o sea, adrenalina y compañía. ¿Qué pasa cuando se activa? Disminuye la liberación de noradrenalina, disminuye el tono simpático, disminuye la hiperalerta, disminuye la facilitación central del dolor. La traducción clínica es que baja el ruido autonómico del dolor crónico. El dolor crónico no es solamente nocicepción, sentir dolor, es hiperactivación simpática sostenida. Y ahora vamos a los canales TRP. Son sensores de estímulo físico y químico. El TRPV1 entonces, calor, inflamación. La capsaicina es su agonista. La capsaicina es el compuesto del ají picante. Cuando comemos algo picante no estamos sintiendo sabor, estamos activando un receptor de dolor. ¿Qué pasa cuando se activa el TRPV1? Se libera la sustancia P y se libera el CGRP, que es el típico de las crisis de jaqueca o migraña, y eso genera neuroinflamación periférica. El TRPA1 tiene que ver con irritantes químicos con el dolor inflamatorio y el TRPM8 con el frío. ¿Qué implica modularlos? Disminuir la hiperalgesia y disminuir la alodinia. Intervenir en la sensibilización periférica y central. Si no modulás el TRP, no estás tocando el núcleo sensorial del dolor. ¿Y qué podemos decir acá de la señalización serotoninérgica del CBG? Bueno, nos permite modular la vía descendente del dolor y la regulación afectiva. La serotonina es uno de los grandes moduladores del dolor y del estado emocional. No es solamente el ánimo, es la regulación del sistema. ¿Y dónde impacta esto? En los núcleos del RAFE,
en las vías descendentes inhibitorias del dolor, bulbo y médula, en la corteza prefrontal, en el sistema límbico. ¿Y qué es la vía descendente del dolor? Es el sistema del cerebro que modula el dolor desde arriba hasta abajo. No todo el dolor que llega se percibe igual. El cerebro puede amplificarlo o inhibirlo. Si estás en peligro, no te conviene sentir dolor. Te lastimás, pero seguís corriendo. El cerebro activa la vía descendente y disminuye, bloquea el dolor transitoriamente. Esto es supervivencia pura. Y en dolor crónico, el problema es cuando ese sistema deja de funcionar bien. Disminuye la inhibición descendente, aumenta el dolor persistente y aparece la sensibilización central. ¿Y qué significa modular señalización serotoninérgica? El CBG puede interactuar con subtipos como el 5-HT1A y otros mecanismos indirectos. No es un IRS, un inhibidor de la recaptación de serotonina. No aumenta la serotonina en bloque. Modula la sensibilidad del sistema. Y esto es muy diferente. ¿Cuál sería la traducción fisiológica? La serotonina participa en la inhibición descendente del dolor, modula la ansiedad, regula la reactividad emocional, influye en la percepción del estímulo doloroso. Cuando este sistema está alterado, el dolor central aumenta. La catastrofización, ¿sí? La sensación de catástrofe, aumenta. La ansiedad aumenta. La sensibilización central se perpetúa. ¿Y cuál es la traducción clínica del CBG acá? Que te puede favorecer. Regula digamos, la emoción, ¿sí? Te da una regulación emocional sin sedación, sin doparte, mejora el componente ansioso del dolor, mejor modulación descendente inhibitoria, disminución del dolor central. No actúa como un antidepresivo clásico, actúa como modulador del sistema serotoninérgico dentro de un contexto de red. Y esto es medicina de sistemas. El dolor crónico no es solo una señal nociceptiva. Es una experiencia modulada por emoción, expectativa y redes descendentes. Y acá entra entonces, ahí entra la serotonina. Y a ver, esta imagen es para ubicarnos topográficamente. Los puntos de control de la vía del dolor por los cannabinoides. ¿Cuál es el contacto de todo esto con el cannabis? Que hay muchos receptores cannabinoides, afortunadamente, localizados a lo largo de los circuitos del dolor. Los receptores cannabinoides se localizan en tejidos periféricos no neurales, en terminaciones nerviosas periféricas, en los ganglios dorsales, en el asta posterior de la médula espinal, que es el sitio que autogenera el dolor crónico, en diferentes puntos de las vías ascendentes del tronco cerebral, tálamo y corteza cerebral, y también las vías descendentes. Los receptores cannabinoides CB1, CB2, TRPV1 y 5-HT1A son las cerraduras donde actúan los cannabinoides naturales o sintéticos como llaves, ¿sí? Que abren esas cerraduras y por tanto las puertitas que dan el ingreso a las células. Ven en azul la vía descendente inhibitoria y en rojo, ¿sí? La vía descendente excitatoria. Estas vías dependen mucho, mucho de la señalización serotoninérgica. Y a ver, ¿qué hace realmente el receptor gamma activado por los proliferadores de los peroxisomas? Es un receptor nuclear, factor de transcripción, genético. No actúa en milisegundos como un receptor sináptico, actúa en horas o días, modificando la expresión génica, ¿sí? Esto te da ya una pista, es modulador estructural, no sintomático. Importante en la regulación de la inflamación, es uno de los reguladores antiinflamatorios más potentes a nivel génico. Cuando se activa, aparece el factor nuclear kappa beta que te lo disminuye. Disminuye también las citoquinas proinflamatorias, la TNF
alfa, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina beta 1, la interleucina 6, disminuye la activación microglial, disminuye la inflamación crónica. En dolor crónico, esto es clave. No es analgesia rápida, les repito, es reprogramación inflamatoria. Toma un tiempo, pero tiene un efecto sumamente potente. También actúa en la modulación de la microglía, o sea, las células que se encargan de la defensa en el sistema nervioso central, los microcitos, ¿sí? Entonces, el sistema nervioso central reduce el fenotipo microglial proinflamatorio M1 y favorece el fenotipo regulador M2-like. ¿Cuál es la traducción clínica? Menos neuroinflamación sostenida, menos sensibilización central. También hay una regulación metabólica, ¿sí? Eh, Estos receptores gamma eh, activados por los proliferadores de peroxisomas son centrales en en la sensibilidad a la insulina, ¿sí? En la diferenciación adipositaria, en el metabolismo lipídico. Por eso las tiazolidenedionas actúan ahí, pero el sistema nervioso central, esto también impacta en la energética neuronal, en el estrés oxidativo y en la función mitocondrial indirecta. También tiene un efecto sobre la plasticidad y el daño neuronal. Reduce el estrés oxidativo, disminuye el daño excitotóxico, modula procesos neurodegenerativos. No es un receptor de dolor, es un regulador del entorno biológico. Tiene también impacto en dolor crónico. Cuando vos lo traducís a la clínica, te modula la inflamación persistente, modula la activación glial, modula la hipersensibilidad mantenida. ¿Esto qué significa? Que no apaga la señal, cambia el terreno biológico donde esa señal se perpetúa. No bloquea los síntomas, modifica la expresión genética que sostiene la inflamación, la deja de sostener, ¿sí? Eso es terapéutica estructural. ¿Y podemos actuar sobre el componente emocional del dolor? Pasando a otro tema, otra área. Veamos esta investigación de la Neurology 2018 donde la analgesia se relacionó con la modificación de la conectividad cerebral. Resultados. El THC redujo significativamente el dolor de los pacientes en comparación con el placebo. La analgesia inducida por THC se correlacionó con una reducción en la conectividad funcional entre la corteza cingulada anterior y la corteza sensorio-motora. Y además el grado de reducción fue predictivo de la respuesta al THC. Los análisis de la teoría de grafos de las medidas locales demostraron una reducción en la conectividad de la red, en las áreas involucradas en el procesamiento del dolor y específicamente en la corteza prefrontal dorsolateral que se correlacionaron con la reducción del dolor individual. ¿Cuál es la conclusión? Estos resultados sugieren que la corteza cingulada anterior y la corteza prefrontal dorsolateral, ambas en el lóbulo frontal, dos áreas principales de modulación cognitivo-emocional y sus conexiones con las áreas somatosensoriales están involucradas funcionalmente en el efecto analgésico del THC en el dolor crónico. Por tanto, este efecto puede estar mediado por la inducción de la desconexión funcional entre las regiones afectivas reguladoras de orden superior y la corteza sensorio-motora. Estamos separando el conocimiento, la idea del dolor objetiva con la idea del dolor emocional, todo ese componente desagradable del dolor. Por tanto, no solamente acá estaríamos bajando, ¿sí?, la sensación del dolor de manera cuantitativa, ese 30% de disminución del dolor que genera el cannabis, sino que además haríamos que al paciente no le importe. Entonces, es interesante ver que el cannabis no solamente actúa en el dolor atenuándolo, sino también quitándole el componente emocional desagradable y en cierto sentido que nos importe menos. La pregunta
es cómo medimos esto y cuántas veces se nos escapará de las mediciones que hacen los protocolos, o sea que posiblemente los pacientes mejoren más de lo que estamos midiendo. Este trabajo con THC nos muestra algo muy interesante, que el alivio del dolor no depende solamente de la señal nociceptiva en sí, sino de cómo el cerebro integra esa señal dentro de las redes cognitivas y emocionales. Y les repito, entonces el cannabis no solo reduce el dolor, sino que también te modifica la experiencia del dolor, haciendo que importe menos, que repercuta menos en nuestra parte emocional. Y eso se explica por cambios en la conectividad funcional entre áreas como la corteza cingulada anterior y la corteza prefrontal dorsolateral, que son claves en el componente afectivo y cognitivo del dolor. Ahora, bien, si llevamos este concepto al cannabigerol, tenemos que ser rigurosos. No contamos aún con evidencia directa en humanos que demuestre este tipo de cambios en la conectividad cerebral. Sin embargo, sí sabemos que el CBG actúa sobre múltiples nodos relevantes, canales TRP, sistema adrenérgico alfa 2, serotonina, inflamación y modulación glial que regulan la excitabilidad neuronal y el estado funcional de la red. En ese sentido, mientras el THC nos muestra qué ocurre en la red del dolor, el CBG podría estar actuando sobre cómo se regula esa red. Esto encaja con una visión de medicina de sistemas, donde el dolor crónico no es un fenómeno lineal, sino el resultado emergente de múltiples sistemas interactuando. Probablemente, además, muchas veces subestimamos el efecto clínico del cannabis porque medimos la intensidad, pero no cuánto deja de afectar o interferir en la experiencia diaria del paciente. Tal vez entonces el mayor efecto del cannabis no sea solo analgésico, sino neurocontextual, modificar la relación del cerebro con el dolor. Y, a ver, vamos al perfil farmacodinámico multimodal del CBG. Hay una modulación de la excitabilidad neuronal, hay una regulación neuroinflamatoria, hay una modulación del tono autonómico, hay una regulación de la neurotransmisión y hay una restauración del equilibrio neuroinmunológico. Más que un mecanismo único, entonces vemos una convergencia biológica. Cuando uno junta todo esto, lo que aparece no es un analgésico, lo que aparece es un modulador del equilibrio del sistema. Problema número uno, la excitabilidad neuronal. Gran parte del dolor persistente no ocurre porque haya más lesión, sino porque las neuronas disparan demasiado fácil. La excitabilidad neuronal aumentada es uno de los grandes motores de la sensibilización central. Regular esta excitabilidad es mucho más importante y sofisticado que bloquear señales. ¿Sí? Tenemos entonces la modulación de la excitabilidad neuronal, la regulación de la transmisión sináptica y el control de la amplificación del dolor. Vamos al problema número 2. El dolor crónico es un fenómeno neuroinmunológico. Durante años pensamos el dolor como un fenómeno exclusivamente de las neuronas. Hoy sabemos que eso es incompleto. El dolor crónico es en gran medida un fenómeno neuroinmunológico. Las neuronas y las células de la glía que la sostienen alimentan y cuidan, dialogan constantemente entre sí. Y cuando la microglía se activa, el volumen del dolor sube. El interés creciente por moléculas como el CBG también surge de su potencial rol modulador sobre estos procesos. Seguridad neuropsicológica. Un aspecto particularmente interesante es la baja carga psicoactiva del CBG o cannabigerol. Desde el punto de vista neurocognitivo, esto abre una ventana terapéutica potencialmente muy atractiva para el cannabigerol. Eh, ¿Cuál es la idea central? Quizás
el mayor valor clínico de estas moléculas no sea solamente tratar el dolor, sino evitar que el sistema nervioso aprenda a doler. O dicho de otra manera, desaprenda a doler. ¿Cuáles son los estados fisiopatológicos plausibles donde podría tener sentido pensar estas moléculas? A ver, cuando pensamos en moduladores de sistemas, tenemos que pensar en estados fisiopatológicos, no solamente en diagnósticos. No estamos hablando de un analgésico clásico, estamos hablando de regulación biológica. Ven ustedes que dentro de cada uno de estos globos, de estos globitos, están los 5 estados fisiopatológicos. Sensibilización central, dolor neuropático, inflamación persistente, dolor visceral y fibromialgia. Y dentro de los rectángulos, los receptores que comentamos y que son como cerraduras donde el CBG como una llave abre las diferentes puertas para lograr sus efectos. La sensibilización central. Vamos punto a punto, a cuadro fisiológico, a cuadro fisiopatológico. La sensibilización central es un estado en el que el sistema nervioso amplifica el dolor. El CBG puede modular la, la hiperexcitabilidad neuronal. A ver, ¿qué es la sensibilización central? Es un estado en el que el sistema nervioso te amplifica el dolor. El problema no es solo el estímulo, el problema es cómo el sistema nervioso lo procesa. En la sensibilización central, el cerebro y la médula se vuelven hiperreactivos, empiezan a responder más de lo que deberían y a estímulos que antes no dolían. ¿Cuál es la traducción fisiológica? Te aumenta la excitabilidad neuronal, te aumenta el glutamato, te disminuye la inhibición descendente, se activa toda la glía, toda su cosa inflamatoria y hay una plasticidad mal adaptativa. El sistema aprende el dolor. A ver, por ejemplo, el roce te duele, eso es alodinia. El dolor leve exagerado, hiperalgesia. El dolor sin lesión, dolor centralizado. La fibromialgia, la migraña crónica, el dolor lumbar crónico sin causa estructural clara, el síndrome del intestino irritable, el dolor pélvico crónico, el dolor neuropático persistente, posherpético, radiculopatía. Em, eh, no es que el paciente tenga más lesión, es que tiene un sistema nervioso que le está amplificando la experiencia. ¿Y qué es un dolor neuropático? Es el dolor que se origina por daño o disfunción del sistema nervioso, de que las vías que transmiten la información, de las vías que transmiten la información del dolor, del sistema nervioso central, ¿sí? Como en una ACV o en la esclerosis múltiple, o en el sistema nervioso periférico como en las neuropatías. No es un dolor por inflamación ni por lesión de tejidos. Es un dolor generado por el propio sistema nervioso. Las neuronas empiezan a disparar de manera anormal o a interpretar señales de manera distorsionada. ¿Y cuál sería la traducción fisiopatológica? Hay una descarga ectópica neuronal, hay una hiperexcitabilidad periférica y central, hay una desinhibición de circuitos, hay plasticidad maladaptativa, hay sensibilización central asociada. El sistema genera dolor sin un estímulo proporcional. ¿Y cómo lo siente el paciente? Ardor, descargas eléctricas, hormigueo, pinchazos, dolor continuo o intermitente sin causa clara. No es un dolor normal, es un dolor raro, extraño. ¿Sí? Piensa en la neuralgia posherpética, la neuropatía diabética, la radiculopatía, una ciática, el dolor posquirúrgico neuropático, las lesiones medulares, la esclerosis múltiple. El dolor no está en el tejido, el dolor está en el cableado. ¿Y qué es?
La inflamación persistente es una activación inflamatoria crónica de bajo grado que no se apaga. La inflamación es necesaria, pero está diseñada para ser transitoria. En algunos pacientes ese proceso no se resuelve, queda activado de manera sostenida, silenciosa, y empieza a afectar tejidos y sistemas. ¿Cuál sería la traducción fisiológica? Hay una activación crónica del sistema inmune. La microglía está activada, el sistema nervioso central. Que aumentan las citoquinas proinflamatorias. Hay una disregulación de las vías de resolución, hay una alteración del entorno de los tejidos. El sistema queda en modo inflamatorio permanente, ¿sí? Esto, claro, da un impacto en el dolor porque te sensibiliza todos los nociceptores. AINA facilita la sensibilización central, mantiene el dolor en el tiempo, afecta la plasticidad neuronal y no solo genera dolor, lo perpetúa. ¿Cuáles son los ejemplos clínicos? Artrosis, enfermedades autoinmunes, obesidad, dolor lumbar crónico, fibromialgia, enfermedades neurodegenerativas. Ese es el contexto inflamatorio. El problema no es solo la inflamación, es que el sistema no sabe cómo apagarla, no puede. ¿Y qué es el dolor visceral? Es el dolor que proviene de los órganos internos, digestivo, urológico, ginecológico. ¿Cómo lo explicás? No es un dolor localizado como el muscular o articular. Es un dolor más difuso, profundo, difícil de señalar con precisión, ¿no es cierto? Y muchas veces se acompaña de respuesta autonómica. La traducción fisiológica sería, es la activación de aferencias viscerales, alta convergencia de neuronas, pero mal localizado, interacción con el sistema autonómico, sensibilización periférica y central y fuerte modulación emocional. El sistema integra el dolor, la función y la emoción. ¿Y cómo lo siente el paciente? Como un dolor difuso, mal definido, opresivo o a veces tipo cólico. ¿Está asociado a qué? A náuseas, a sudoración, a todas las cosas autonómicas, te baja la presión, puede irradiarse dolor referido. Es un dolor que no se puede ubicar bien. Piensen a ver qué ejemplos clínicos. Síndrome del intestino irritable, dolor abdominal funcional, la endometriosis, el dolor pélvico crónico, el dolor cólico renal o biliar y la dispepsia funcional. El dolor visceral no es solo una señal, es una experiencia integrada entre órgano, cerebro y emoción. Y por eso hay que abordarlo como un dolor local, no, eso fracasa. Necesitamos abordarlo de otra manera y necesitamos modular el eje intestino-cerebro que tanto se menciona al día de hoy. Y dejamos para el final acá a la fibromialgia, que es un síndrome de dolor crónico generalizado basado en disfunción del sistema nervioso. Es una alteración de cómo el sistema nervioso procesa el dolor, de nuestras partes blandas. No es una enfermedad inflamatoria clásica, ni una enfermedad estructural. Es una alteración en cómo el sistema nervioso procesa el dolor. El problema no está en los tejidos, está en la forma en que el cerebro interpreta las señales. A ver, ¿cuál sería la traducción fisiológica? La sensibilización central, tremenda. Hay disminución de la inhibición descendente, hay alteración serotoninérgica, hay disregulación autonómica, hay neuroinflamación de bajo grado. El sistema amplifica y perpetúa el dolor. ¿Y cómo lo vive el paciente? Dolor generalizado, fatiga persistente, sueño no reparador, hipersensibilidad a estímulos, niebla mental, todo les duele, todo cuesta más. Y un poco la clave clínica es que no hay una lesión estructural que explique el dolor. Los estudios muchas veces son normales y hay una alta asociación con el estrés, con la ansiedad y con el trauma. La fibromialgia no es un problema del músculo, es un problema del sistema que procesa la experiencia. Y por eso es el ejemplo perfecto de enfermedad de red, donde un enfoque lineal fracasa y un enfoque de modulación del sistema empieza a tener
sentido. Este slide es clave porque integra sensibilización central, integra inflamación baja, integra la serotonina, integra todo lo previo. ¿Mm? Entonces, en todos estos escenarios que les mencioné, el punto en común no es el dolor, es la desregulación del sistema nervioso. Y ahí es donde el CBG empieza a tener sentido. Y además les traigo una novedad. Un trabajo muy reciente publicado en British Journal 2026 mostró que tanto el CBD como el CBG, cannabigerol, charla de hoy, mejoran la enfermedad hepática grasa en modelos experimentales. Lo interesante es que el efecto parece estar mediado por regulación inflamatoria, disminuyendo el factor nuclear kappa beta y citoquinas como los factores de necrosis tumoral alfa y por efectos metabólicos asociados al receptor gamma asociado a los activadores de peroxisomas. Esto sugiere que el CBG podría actuar no solo sobre dolor o excitabilidad neuronal, que de lo que estuvimos conversando, sino también como modulador metabólico. Tema interesantísimo para conversar donde podríamos seguir profundizando. Entonces, vamos ahora de la plausibilidad biológica a la plausibilidad clínica. A ver, hay una convergencia mecanística. Distintos mecanismos biológicos relevantes para la enfermedad convergen en el CBG. Hay una ventana terapéutica potencial. Podría tener efecto clínico sin generar efectos adversos limitantes. Hay un perfil neurocognitivo favorable que no deteriora funciones cognitivas e incluso podría ser neutro o beneficioso. Piensen que los opioides dan sedación, las benzodiazepinas deterioran la memoria. Por supuesto que hace falta la necesidad de una validación clínica. Faltan ensayos clínicos, dosis, indicaciones precisas, seguridad a largo plazo. Pero esto no reemplaza la evidencia clínica, la justifica. Y cuando la plausibilidad biológica es coherente, la medicina empieza con prudencia a explorar plausibilidad clínica. No es evidencia, pero exactamente es donde empieza la investigación seria. No estamos improvisando, estamos viendo un sistema biológico coherente que merece ser llevado a la clínica. Y cuando la plausibilidad biológica es coherente, la medicina comienza con prudencia a explorar posibilidades clínicas de su uso en el mundo asistencial. Y acá esta placa me parece interesante porque a ver, si el CBG no es el único cannabinoide multimodal, ¿qué diferencia al CBG del THC y el CBD? Porque me la pasé hablando de que era multimodal, bueno, y de la medicina multimodal. El CBG no es el único multimodal porque THC y CBD también lo son. Lo que cambia es el perfil farmacológico y la arquitectura de interacción con los sistemas biológicos. Primero, aclaración conceptual. En realidad, casi todos los fitocannabinoides relevantes son moléculas multimodales. La diferencia no es que el CBG sea el único que interactúa en múltiples sistemas, sino cómo y dónde lo hace. El THC tiene un perfil general. A ver, es agonista parcial CB1, también CB2, algunos efectos en TRP. En consecuencia, el efecto está muy dominado por el CB1. Por eso produce analgesia, psicoactividad, alteraciones cognitivas, modulación emocional. ¿Cómo decirlo fácil? El THC es una molécula potente pero muy centrada en CB1. Su farmacología está dominada por el sistema
endocannabinoide central. CBD. ¿Cuál es el perfil general? El CBD es probablemente la molécula como más promiscua farmacológicamente porque actúa en el TRPV1, en el 5-HT1A, en el GPR55, en los activadores, en el receptor gamma activador de los peroxisomas, tiene una modulación CB1 indirecta y actúa en enzimas del endocannabinoide. En consecuencia, produce efectos ansiolítico, antiinflamatorio, anticonvulsivante. ¿Cómo decirlo fácil? El CBD es una molécula con múltiples blancos, pero gran parte de su efecto ocurre modulando todo el sistema endocannabinoide de manera indirecta. Y ahora vamos al CBG. Acá está la diferencia interesante. El CBG tiene baja actividad CB1, interacción con el alfa-2 adrenérgico, interacción con el TRP, interacción con el 5-HT, interacción con los receptores gamma activadores de peroxisomas, consecuencia, su perfil es más regulatorio de tono fisiológico, influye en excitabilidad neuronal, dolor, inflamación, tono simpático, modulación serotoninérgica. ¿Cómo decirlo? El CBG parece menos centrado en el sistema endocannabinoide clásico y más en sistemas regulatorios transversales de todo el organismo. La comparación clara. A ver, molécula, nodo principal. THC, CB1 dominante. CB2, modulación indirecta del sistema endocannabinoide. Y CBG, regulación multimodal de muchos sistemas, no solamente el endocannabinoide. La diferencia entonces es que el THC está muy dominado por CB1, el CBD modula el sistema endocannabinoide de manera indirecta y el CBG parece interactuar con varios sistemas regulatorios, adrenérgicos, TRP, serotoninérgicos y nucleares, lo que le da un perfil particularmente interesante para fenómenos complejos como el dolor crónico. Más que pensar en cannabinoides aislados, probablemente el futuro sea entender cómo cada uno modula diferentes nodos de las redes fisiopatológicas. Y bueno, el entusiasmo nunca tiene que reemplazar la evidencia, pero claro, hay que pensarlo, hay que poner un poco de freno. Cada vez que la medicina se entusiasma, hay que recordar algo. El entusiasmo nunca puede reemplazar la evidencia. Necesitamos ensayos robustos, biomarcadores, claridad farmacocinética. Y bueno, sí, la curiosidad te impulsa, pero el rigor nos protege. Y el desafío no es solo innovar, es saber quién, cuándo y cómo. La historia de la medicina está llena de moléculas prometedoras. La diferencia la hace el criterio clínico. Innovar es importante. Indicar bien es imprescindible. Bueno, les dejo acá una placa con bibliografía de todo lo que conversamos y en realidad me quedo con ganas de poner una siguiente placa y no me voy a quedar con las ganas, la voy a poner donde les cuento algo del mundo práctico. Vean algunas fórmulas del mundo asistencial, a las cuales podemos acceder, de hecho que yo puedo acceder al día de hoy. CBG solo. ¿Cuándo tiene sentido? En el dolor neuropático focal, en el dolor visceral, en pacientes que no toleran bien el CBD, raro pero pasa, casos donde querés ver la respuesta limpia al CBG, limitaciones del GBG solo. Bueno, ¿cuáles son las limitaciones? Tiene un menor efecto antiinflamatorio profundo que cuando lo asocias al CBD y tiene menor modulación glial. Para mí, el CBG más el CBD es lo más interesante. El CBD regula la inflamación y sistema y el CBG actúa sobre la excitabilidad y circuitos. O sea, CBD, glía, inflamación, TRPV1.
CBG, alfa 2, TRP, neurotransmisión, y así cubrís inflamación, excitabilidad y modulación descendente. Y el THC yo lo agrego al CBG y al CBD cuando necesito más potencia y necesito potencia analgésica. Y respecto de los terpenos pueden ayudar, pero son moduladores finos, no son el eje del tratamiento. Son neuromoduladores de baja intensidad. El inalol es ansiolítico, GABA-like, mejora el sueño, útil en fibromialgia y dolor central. El limoneno es un activador leve, modulador del ánimo, útil en la fatiga y dolor. El beta-cariofileno es un agonista beta funcional, suma efecto antiinflamatorio real. El mirceno es sedante, relajante muscular, cuidado con la somnolencia. El humuleno o lúpulo sirve como antiinflamatorio leve, suma pero no define el tratamiento. Y yo suelo agregar al THC 10 miligramos por mililitro, al CBD 40 miligramos por mililitro, al CBG 15 miligramos por mililitro, lúpulo, limoneno y linalol, sumando entre los tres un miligramo. ¿Por qué? Porque el CBD es el eje antiinflamatorio, el CBG red neurobiológica, el THC potencia analgésica y los terpenos me dan como un perfil clínico sobre la ansiedad, la percepción y el tono. Y repito, los terpenos no cambian el mecanismo, ajustan la experiencia clínica del tratamiento. Los cannabinoides definen la dirección del tratamiento, los terpenos ajustan cómo el paciente lo vive. Y en la práctica clínica esto no reemplaza tratamientos, pero empieza a abrir una ventana terapéutica en pacientes donde muchas veces ya no se ven, bueno, demasiadas opciones. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero haberles aportado alguna perlita, alguna idea nueva. Con esto me despido y bueno, será hasta la próxima charla en nuestra Asociación Médica Argentina. Mucha suerte y que terminen muy bien el día.